Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol y por el 643 y el 644 de la cajita de Amazon para toda la comunidad internacional, incluyendo a los dominicanos que nos dan seguimiento por esas dos vías, 643 y 653 de la cajita de Amazon. Además del canal del Sol, el canal 6, estamos en Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Por todas esas vías se establece esta conexión que día tras día comenzamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 y que esta vez recibimos con mucho agrado al doctor David de la Hoz, profesor universitario, académico, un prestigioso abogado de los tribunales de la República y a quien hemos cursado una invitación formal para que nos acompañe y podamos hablar no solamente de los problemas del tránsito que se están registrando en el país en su condición de ciudadano y de lo cual estábamos resaltando Rosa María y yo, la dificultad que representa moverse a estas primeras horas de cada día en la capital y creo que en Santiago también. Estuve por el Cibao el fin de semana y también está bastante difícil la situación cibaeña. ¿Cómo está todo, doctor? Bienvenido. Bueno, bienvenido, doctor. ¿Cómo le fue para llegar aquí? Un vía crucis. Un vía crucis. Doctor, Un vía crucis. qué bueno tenerlo aquí con nosotros, un cientista, Gracias. ¿verdad? De su índole, un pensador. Ayúdenos a entender un poquito de estos procesos que se están dando en el ámbito local y frente a un contexto internacional sumamente complejo. Yo creo que usted nos podría a nosotros poner en perspectiva políticamente esta situación que está pasando, los partidos de oposición con una alianza que no acabó finalmente como de ahondar y de cumplir su cometido y esta obsesión que tienen porque no va a ganar. Quizás usted nos pueda ayudar un poquito. ¿Porque no va a qué? Porque están obsesionados porque saben que es por la segunda vuelta que están obsesionados. O sea, y eso podría, ¿verdad?, ayudarnos a nosotros a entender si usted nos explica con claridad, meridiana precisión. No, hemos dicho que la política, como se está practicando en el país, carece de objeto, porque la política es debate de ideas. Si comenzamos por el tránsito, una de las mayores ofertas del presente gobierno fue solucionar el tema del tránsito en la capital, por no hablar del resto del país. Sin embargo, hay un fracaso notorio de eso en el gobierno y la oposición es incapaz de rentabilizar esa pifia del gobierno. Entonces, eso se proyecta hacia adelante y tenemos que a nivel general la oposición ha sido incapaz de aglutinar un debate en torno a los incumplimientos del gobierno o a la carencia de este en algunas propuestas. Entonces, no es tanto el tema de si hay o no hay alianza. El tema es qué propuesta usted tiene. Entonces, en el balance, el gobierno actual, obviamente con una brutal publicidad, porque también por culpa de la oposición, porque en el periodo pasado al Penco se lo acusó de hacer un uso exorbitante de la publicidad, pero se habló de que gastó entre 4 y 5 mil millones y el actual régimen va por los 9 mil y nadie dice nada. Entonces, este sistema para operar requiere de contrapeso, de una oposición que sea efectiva en el planteamiento de la deficiencia de quien está en el poder. Y el gobierno luce solo. Luce solo. O sea, en la primera parte del gobierno, el PLD debió dedicar su tiempo a defenderse porque lo mantuvieron en los tribunales. Pero quien dijo ser líder opositor, o sea... Y todos los días también la prensa recoge porque todavía esos son casos que siguen adelante. Por supuesto. Pero ya eso perdió credibilidad. El problema es que la oposición no asumió su rol. No se nota. Por ejemplo, el candidato del PLD
es un candidato local, o sea, como que su acción no sale del ámbito de la provincia de Santiago, sigue Sí. siendo un Y candidato eso que de allá provincia perdió. y perdió. Es decir, la oposición está deshecha en cuanto a propuestas. La fuerza del pueblo no tiene estructura y tiene liderazgo interno que no, o sea, un partido caudillista, donde hay un caudillo en la cúspide y un pupilo abajo, pero usted lo saca de ahí Sí. y ¿dónde está? Es decir, la propuesta para ser efectiva tiene que abarcar todo el territorio nacional y requiere de liderazgo con espacio y con autoridad para hacer propuestas. Y en la oposición hay una carencia grave. La sustitución de ideas por números, que primero eran números de encuestas, ahora son números del dame lo mío. Sí. Entonces, a nivel nacional, 2 ganadores, Félix Bautista en San Juan y el partido del gobierno en el resto del país, porque esas fueron las apuestas. O sea, eso no es política, eso puede ser cualquier cosa menos política. Entonces creo que nosotros estamos ante una orfandad política grave. En algún momento se pensó que Guillermo Moreno podía ser una esperanza, sobre todo para la izquierda dominicana, que nunca ha sido poder, y en otra parte de la región se habla de que la izquierda pudo hacer propuestas e incluso llegar a convertirse en poder. En República Dominicana, la inconsistencia de los líderes izquierdistas ha hecho imposible que puedan amalgamar una propuesta siquiera municipal o congresual que llegue a hacer una propuesta presidencial. Y entonces todo esto dice que para pena de Juan Bosch, que se advertía que eso podía suceder, decía que la política no era negocio, pero ha terminado siendo negocio. Y entonces, doctor, frente a este panorama que usted mismo es que lo está describiendo, un partido grande con un candidato que no prendió, un partido, ¿verdad?, incipiente con un líder. O sea, el líder se crece por encima del partido, pero ¿cuál será entonces el resultado de todo esto? Y esta obsesión No, pero, por jugar, no hay más nada. Parecería que no hay más nada, sino esa segunda vuelta. Entonces, ¿qué va a resultar? La obsesión la tiene Danilo Medina porque es un dirigente liquidado constitucionalmente, pero que se resiste. Y parece ser que el panorama nacional es muy sombrío, porque hay voces hablando de una alianza estratégica que se dice que hay entre Danilo Medina y Luis Abinader, porque este es un sistema presidencialista, lo bueno y lo malo es culpa del presidente. Y del gobierno de Danilo se ha dicho de todo, sin embargo, él no ha pisado un tribunal. Entonces se dice que eso es debido a una alianza con Luis. Pero ahora se habla de que en la eventualidad de que Luis se reelija, esa alianza continuará. Y continuará porque entonces Luis pasará a ser parte del club de Danilo, en el sentido de que impedido constitucionalmente, ambos lucharán en pareja por la habilitación. Eso se dice, sí, doctor. Usted Por se la- está, me gusta su risa, pero eso no significa que usted se sonría, ¿verdad? O se sotorría, ¿verdad? Como se diría. Eso significa que usted puede darle credibilidad a eso, porque es cierto que voces han aireado esa fórmula a raíz de que la Constitución se ha hablado de que va a volver a retomar su análisis con todo el asunto de estas leyes, porque también la del DNI amerita que se revise un poco constitucionalmente
y en fin, entonces ahí puede venir y el colarse nuevamente. ¿Puede suceder Bueno, eso? O sea, su lo de la experiencia. ley del DNI, eso no sé qué esperan para dejar sin efecto esa ley, sea vía el Ya Tribunal hemos hablado Constitucional nosotros de o eso, vía el exacto. Congreso. Eso es, esa ley no, eso no debe seguir. Pero Pero está como en un limbo, doctor. recordemos que al comienzo del mandato de Luis habló de reforma constitucional Sí. Claro, claro. muy fuertemente. Luego la presión de la opinión pública lo obligó como a desistir, pero según informaciones con las que contamos, hay aprestos muy serios Sí. para retomar esos proyectos ahora más que nunca, porque ahora se trata de cómo revivir muertos constitucionales en la política dominicana y la persistencia con que Danilo Medina se mantiene en la opinión pública es signo de que él se siente esperanzado de que eso podría ocurrir, porque siempre se ha vendido como estratega y lo que se dice es que su estrategia con la finalidad de rehabilitarse, que ya lo había intentado siendo presidente, porque no es nuevo eso en Danilo Medina, es nuevo en Luis y algo inesperado. Nosotros nunca pensamos que Luis iba a optar por una reelección, pero eso es lo que tenemos. Entonces se habla y la risa mía de hace un momento es por la inconsistencia, porque Luis debió pasar a la historia, a nuestro juicio, como el presidente que iba definitivamente a desentar el tema del mal mayor que tenemos, que es la reelección junto a y la corrupción que trae consigo, porque la corrupción es una consecuencia de la reelección. Cuando usted habla de reelección, usted tiene que soltar los caballos y todo es posible. Y Luis ya entró en esa vorágine. No hay informaciones que puedan ser contundentes en torno a irregularidades, pero saldrán porque es que se abren las válvulas para que ocurra de todo. Y de hecho, se dice que en febrero corrió el dinero a borbotones. Se habla que en una provincia del este se trasladó un funcionario público y prácticamente de que le quitó de las manos las elecciones a uno que la tenía ganada, también con dinero. Y eso, en toda parte de sotoboche, eso es lo que se dice, o sea, entonces eso tiene que ver con la reelección. Entonces, es lamentable y ya que hizo esta parte, no habría que dudar que intente la segunda. Obviamente, este es un sistema con contrapesos. Esto no funciona sin oposición. El país, y Luis Abinader es quien tiene mayor responsabilidad en ello, debería tomar en cuenta que un mayo que le dé una reelección implica un junio de una resaca muy grande, porque hay grandes retos para el país que hacen necesario que exista oposición, y si no se tiene la inteligencia que tuvo Peña Gómez, que tuvo el propio Balaguer, de hacer un reparto, por lo menos congresual, equitativo, yo no sé cómo se va a manejar esto. ¿En primera De todas vuelta maneras, o para junio? Porque eso es lo que parece que él va a ganar, obviamente, claro que sí. sí, pero vamos a aterrizar un poco, doctor, porque yo siento como que ustedes han puesto en Danilo algunos elementos que no son de su autoría, porque el propósito de modificar la Constitución no es de Danilo, aunque los beneficia a él. El propósito fue del presidente Luis Abinader, que a través de querer instituir constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, la quiere constitucionalizar, y para eso habría que reformar la Constitución de la República. Que ese proceso beneficia a Danilo, eso es al margen de su voluntad, eso no tiene nada por qué enrostrarle a Danilo su responsabilidad en ese sentido, en ese propósito del primer mandatario actual, de Luis Abinader. Sí. Es decir, son circunstancias distintas, por un lado. Sí. Y, digo porque eso es lo justo, Pero ¿no? yo lo que digo es Ajá.
que Luis no hizo más que retomar ese proyecto de Danilo, porque la división del PLD vino por el continuismo de Danilo. Era Danilo quien primitivamente tenía el plan de modificar la Constitución para rehabilitarse. Esos como aprestos salió, como Danilo fallidos. debió salir en el 20 y el continuador es Luis, Luis ha retomado algo que ya Danilo había iniciado. Es que hay una alianza estratégica y alianza de propósito, y ahora ambos, después de mayo, si Luis logra la reelección, van a pertenecer al mismo club, al club de los inhabilitados. Pero lo que quiero decir, la eventualidad de que se produzca la modificación constitucional va a sobrevenir del presidente, claro. no de Danilo. No. Él podrá quedarse calladito, tranquilo, porque lo va a beneficiar, como se quedó Hipólito en su momento, o Lionel, cuando Danilo hizo la primera modificación y vino el nunca jamás de Reinaldo. Bueno, en el 15, recuérdese Eso rehabilitó a Hipólito. Que todavía en el Tribunal Constitucional descansa un recurso que intentó Marino Vinicio Castillo contra el plan continuista de Danilo Medina. Sí. No ha sido fallado. Y Justicia y Transparencia de Potentini también presentó un recurso que tampoco ha sido fallado por el Tribunal Constitucional. Eso está ahí, es decir, ha habido quienes se han opuesto abiertamente a esto, y ya luego lo del 19 copó la copa con el proyecto continuista de Danilo. Incluso debió venir llamada telefónica de Pompeo, desde el Imperio, Pompeo, se dice, es decir, que ese es un proyecto que ha estado ahí, y Luis en eso ha dado continuidad al gobierno de Danilo. Yo me imagino que eso tiene que ver mucho con lo que usted decía, con la orfandad de la oposición, con la orfandad en el sentido de que el sistema actual está careciendo, está huérfano de una oposición que ejerza su responsabilidad. Pero fíjese que es falta de institucionalidad, porque, por ejemplo, hablar, en estos días estaban yendo incluso a la tumba de Peña Gómez y celebrando el aniversario de Peña Gómez, y omitir la posición que tenía Peña Gómez frente a la reelección. La actitud que mantuvo Atuey de Camps sobre la reelección, la actitud que tuvo Juan Bosch. Eso deja mucho que decir del llamado movimiento liberal dominicano. Es que hay cuestiones que deben de ser de principios. Y aquí los políticos solo hablan de principios cuando están en la oposición, y ahora tenemos un momento en que ni siquiera la oposición habla de principios políticos para el fortalecimiento del modelo democrático dominicano. Doctor, es ahí donde está la inconsistencia sobre ciertas posiciones que no se ve. Hay inconsistencia, obvio. Todos nos damos cuenta de eso. ¿A qué usted lo atribuye? Eso... en todo. Inclusive, Danilo, usted lo recuerda, cuando comenzaron a gestarse pues las elecciones de las candidaturas, cuando se eligió a Abel antes, él llegó a decir públicamente que en ocasiones a veces hay que trabajar no para las próximas elecciones, sino para el otro cuatrenio. Y lo llegó a referir. Juan Bosch decía que, y nadie ha podido desmentirlo, que carecíamos como país de una clase dirigente y de una clase gobernante que trazara las reglas del sistema. Parece ser que todavía continuamos en lo mismo. Aquí no hay reglas. Aquí la regla puede venir cualquiera y romperla. Y eso se ha acentuado porque los nuevos dirigentes son muy inconsistentes. No mantienen líneas. ¿Pero cuáles nuevos dirigentes, doctor? Y bueno, los líderes históricos de la democracia, que Balaguer fue proclamado padre de la democracia dominicana, está Bosch y está Peña Gómez. Después de esos tres líderes, el liderazgo posterior, bueno, Leonel dotó al país de una excelente constitución, o sea, nadie tiene quejas sobre la constitución de 2010, pero ya en 2015 Danilo legisló para sí mismo
Y lo que estamos hablando es que existe la probabilidad de que Luis haga lo propio, dando continuidad a ese despropósito. Y este tipo de conducta, o sea, como que son repetitivos y como Sí. que... Entonces Luis en principio habló con mucha propiedad e incluso convenció al electorado como de que haría una práctica política diferente. Pero ya se metió en la reelección, ya no, o sea, ya es más de lo mismo. Ahora, la oposición, por la misma inconsistencia, no ha sido capaz de sacarle la rentabilidad política que eso implica. Y ahí es donde hay como una especie de vacío. Usted ve la inconsistencia como causa, doctor, vuelvo, insisto. Eh, eh, Eso, o sea, la inconsistencia, ¿a qué se debe entonces la inconsistencia? Porque la inconsistencia a veces no es una causa. Si el A veces sistema, si el resultaría... sistema de partido no tiene líneas directrices, debería tener la sociedad, debería tenerla, por ejemplo, la academia, el sector empresarial, pero el liderazgo empresarial ahora es multiforme y sin cabeza. O sea, ¿quién está al frente del CONEP? ¿Cuáles son las líneas del CONEP en la actualidad? Nadie lo sabe. Todo el mundo está contento en hacer negocios. Grupos importantes están en conflicto. Y entonces los políticos lo que ven es una oportunidad de continuidad en ello. Entonces, voces de la opinión pública dicen de manera particular o individual cosas que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema, pero el sistema de partidos políticos, que es el que la Constitución le asigna la función de arreglar y fortalecer el sistema, no lo está haciendo. No lo está haciendo. O sea, Leonel dirige un partido caudillesco. Los problemas del PLDismo son evidentes y la promesa de modernidad que era el PRM se ha desvanecido. No existe izquierda, tampoco hay extrema derecha. Una promesa era Guillermo Moreno. ¿Y quién es Guillermo Moreno hoy? Un aliado del gobierno ¿Y que qué en rol, principio él combatió. y qué rol juega la población? Porque la población tiene en sus manos la posibilidad de cambiar en un sentido o en otro frente al proyecto 19 de mayo. ¿Cuál es el rol de la población? ¿La población sigue inconsciente, incapaz de poder hacer la mejor elección posible que beneficie al país o a la totalidad de los ciudadanos del país? Ese vacío, la población lo ve como la ausencia de actividad política, de proselitismo político, y tiene una tendencia a inclinarse por el que está en el poder. Sí. Eso es lo que hay. Dice, bueno, no tengo opción. Y dentro del abanico que se me presenta, dentro del menú que tengo, este es un presidente que ha hecho su esfuerzo, tiene sus dificultades, quizás no es lo mejor, pero dentro de todo lo que hay una tendencia a inclinarse hacia la figura del presidente, que nadie discute primero su lozanía, su pritinismo dentro del ámbito político, su incursión exitosa, coyuntural, pero exitosa ya. Y entonces eso está claro, pero eso no significa para nada que la oposición no pueda retomar el impulso, incluso con el tiempo que queda, si estructurara un plan real de oposición, lo haría. Pero como le digo, o sea... ¿Y cómo usted ve la selección de las candidatas vicepresidenciales? ¿Cómo usted las ve? ¿Cuál es su punto de vista? A mí me hubiese gustado que hayan sido escogidas mediante un escrutinio democrático que le dé legitimidad, porque entrar a ruedo está muy bien que entren, pero por un dedo es una limitante, es decir... Hay una que se le conoce como esposa de un gran dirigente, o sea, pero que no es que ha tenido una vida Pero todas han política. sido señaladas, en común tienen en todo el abanico que han sido señaladas por alguien. Entonces, en democracia,
usted no adquiere legitimidad cuando ha sido señalado. Pero así lo Incluso, establece la Constitución, doctor. no es que lo establezca, no, la Constitución lo que establece es que el procedimiento tiene que ser democrático y que los partidos tienen que dar garantía a la ciudadanía de que el procedimiento democrático sea el que se escoja. Se pudo haber empleado el término terna para el caso y que entonces de una terna el candidato presidencial escoja a una compañera, pero el que lo haga de dedo democráticamente no es elegante ni legitima el sistema ni permite que esas candidatas puedan tener voz propia al momento de hacer La planteamientos. elección que pone a cargo al candidato presidencial de la organización política no es una decisión de la Constitución. Sí. Entonces lo que están haciendo es sencillamente Sí, pero haciendo lo que todo el mundo ha hecho. Pero todos los candidatos se deben al sistema democrático y sus actuaciones tienen que ser democráticas. Y aquí hay un sustrato de caudillismo latente para todo. Incluso en las elecciones a diputaciones y a regiduría, la mano del caudillismo es Se notoria impone, se en impone, prácticamente todos los partidos, Interviene, sin excepción. sí, siempre interviene. Entonces eso quiere decir que no hay legitimidad democrática todavía. Las mismas encuestas evidenciaron problemas de Claro. legitimación, las mismas encuestas, porque Claro. gente que había participado pues puso en duda la legitimidad de los procesos en todos los partidos, en no estamos todos, hablando en todos los En partidos. todos. Y el proceso como tal, ¿es legítimo? ¿Es legal? Legal es porque fueron electos, aún con ese porcentaje pírrico. Lo que sucede es que la democracia es una construcción. Y como toda construcción requiere de albañiles, requiere Sí. de ingenieros, requiere de plomeros. Entonces, entre nosotros hay dificultad con eso, porque solamente hay un constructor en la cúspide, que entonces es el que dice, quítame aquí, ponme allí. Y ocurre en todo el universo de los partidos. Entonces, esa falta de legitimidad sistémica le está haciendo mucho daño a la democracia dominicana y por eso hablar de transfugismo es difícil entre nosotros, porque lo que hay es un mercado electoral. Un mercado. Sí, ha hecho mucho mal. Doctor, y la selección, ahora que estamos en este tema, la selección al Parlacén, dicen Es una que expresión. no solamente, o sea, eso fue objeto y sujeto de críticas hasta constructivas, que uno pudiera decir, porque se nombraron al dedo y dicen que porque ya estaban seguros de que no iban a ganar ni en primera ni en segunda y ya los grandes se fueron con Mire, eso. la idea del Parlacén, cuando usted la busca Margarita Cedeño, Danilo Díaz, en teoría y el propósito que se persigue con la creación del Parlacén, es algo hermoso. Pero si usted se pregunta, ¿cuáles son los aportes? O sea, ¿por tangibles, ¿verdad? tangible de por qué se escoge a la gente que se escoge? Usted va a ver el mismo vicio de procedimiento democrático que estamos hablando. Es decir, eso se está usando como refugio. Vicios de construcción, diría usted, ¿verdad? Pero claro, como refugio de ciertos dirigentes que por razones completamente ajenas a lo que es el Parlacén, entonces son colocados ahí. Entonces, así no se construye democracia, así se pervierte el sistema, así se desacredita el sistema y hace que la gente pierda fe en él. La misma abstención de que se habla tiene que ver con eso, con la ausencia de propuestas reales. Sí. Entonces, estamos dependiendo demasiado del marketing. Ahorita dicen, bueno, que yo hago un marketing político y resuelvo eso. Porque tengo dinero, porque la política se hace con dinero, yo resuelvo toda esa falencia de la propuesta y de la escogencia en sí. Pero eso es burlar el sistema. Burla que se produce porque tenemos un sistema judicial también maleado, un sistema judicial tutelado por quien dirige el Estado. Y se dan esas cosas porque eso podría ser objeto de impugnación.
Pero ¿cuál impugnación y ante quién? ¿Y ante quién? Si ahí están juntos Pero mantos y cimarrones. Y Sí, sí, sí. y el rol de la Junta en todo este proceso. Me interesa mucho que usted... Yo nos creo diga que su la Junta ha opinión. tenido buen desempeño porque lo de la Junta es organizar el proceso y dar en tiempo hábil unos resultados. Yo creo que cumplió con Y en las eso. elecciones, doctor. Ese es el papel esencial de la Junta. Después, las demás cosas tienen que ver con los partidos políticos porque aquí, Pero ¿y las normativas por que consigna por la la misma Junta? debilidad del sistema judicial, la Junta es prisionera de los partidos políticos. Entonces, doctor, acaban de depositar la oposición, ¿verdad? Un pliego de situaciones poniéndole a fin de que para que no se sucedan los mismos eventos que se sucedieron en las elecciones del 18 Pero de febrero. es que por eso es que la oposición está entrampada, porque ¿quiénes son los que incurren en esa práctica? No es la Junta la que incurre en esas prácticas nocivas para el sistema, son los partidos. Y esto que hacen... ¿Pero qué se hace con los partidos? Porque el PRM fue que se le demostró que fue de los mayores compradores de células, independientemente de eso. No hicieron nada. Estaban haciendo proselitismo y comprando las cédulas ahí mismo, en el mismo... Pero ¿quién es el que no ha comprado cédula en este país? Porque que ese doble rasero de eso es que me quejo. La falta de institucionalidad tiene... Es que solamente es malo cuando lo hace el otro. Claro, Sí. así mismo es. Entonces, vamos a sincerarnos, vamos a sentarnos y vamos a decir las cosas como son. Aquí hay un doble rasero que lo mantienen los propios partidos y culpando a la Junta o culpando al elector que no fue a votar, no es que se va a resolver el problema. Porque lo que se debe preguntar es por qué la gente no fue a votar. Aquí se ha dicho que el voto en blanco es un voto que expresa un descontento con la generalidad de los candidatos. Entonces, el voto en blanco fue mayoritario, la abstención fue mayoritaria, y eso lo que expresa es que el votante no se siente identificado con la propuesta que hay. ¿Qué usted Y es un piensa derecho dentro de la democracia. con respecto a los comicios del 19? ¿Puede repetirse el escenario? Habría que ver qué puede ocurrir el 19. Es completamente diferente, no tiene nada que ver con el Totalmente municipal, diferente. porque acuérdese que los diputados van a luchar por su espacio. Los senadores también. van a luchar por su espacio y los candidatos a la presidencia Sí. también. Es decir, ahí usted tiene tres ingredientes de Con mucha liderazgo potencia, mucho más definido. más definido, con más recursos Sí. y que cubren un ámbito mayor que el ámbito del gobierno municipal. Entonces, el contexto es completamente diferente y obviamente que sí, porque hay diputados de mucha experiencia y que saben cómo mover el electorado. ¿Qué puede Hay ocurrir? provincias completas donde se compran las elecciones para ser senador o para ser diputado. Entonces, todo eso crea una dinámica en mayo completamente diferente. Y eso, a su vez, se refleja sobre la candidatura presidencial. Es decir, hay todo un modelo que es diferente a febrero. Hay 8.105.000 Electores. electores. Sí. ¿Qué porcentaje se establece que habrá de ausentarse de ese proceso comicial? Para Bueno, establecer usted sabe que ahí hay que hacer una serie de restas de gente que está ausente, de gente que está privada de libertad, de gente que simplemente no va a votar, de gente que no se siente ¿Qué porcentaje, representada. digamos, que no va a votar y que va a estar Yo ausente? diría que ahí podríamos llegar entre un 50 y un 60% de ¿De ese abstención? universo. No, del universo de votantes. O sea, Entonces de sería un abstención 40, estaríamos hablando, un 40, un 45, sí. estamos hablando de un 45, o sea, a esos 8.105.000 votantes le restamos un 45, dice usted, doctor. Sí. Digamos que por un 45%, estamos hablando de 3.647.000. Más o menos por ahí. Estamos hablando de que se quedan cerca de 7 millones, se quedan cerca de 5 millones y pico para ser distribuido en cada una de las organizaciones políticas. Entonces ahí es que tienen que trabajar los partidos. Estamos Y- hablando que para ganar con 4.800.000 votos que quedan, 4.800.000 aproximadamente, ¿verdad?
Estamos hablando que para ganar un partido, un 50+1, para alcanzar el 50+1, debe sacar por lo menos 2 millones y pico largo, un pico de 600, Sí, 700 pero- millones, 700 mil Sí, Y votantes. ellos por ahí están va a ser. trabajando para 2.7 eso. por ahí, 2.8. Por ahí va a ser Y la el diáspora, resultado. los votantes en el exterior, ¿cómo está Pero, eso? No son tan Sí, pero son significativos. significativos. Sí, y ellos andan di como que están 800 por ahí. crecidos, Pero no van a sí. votar tantos. Pero Doctor, pero discúlpeme así, a grosso modo, yo no soy economista ni nada que se parezca, pero de 4.800.000, si yo tengo que sacar 2.800.000 para ganarme la primera vuelta, aproximadamente, quedan 2 milloncitos para los dos Así- opositores, para el PLD y así para la es. Fuerza del Pueblo. con el Así padrón es. que Si dice- gana Por Luis. eso es que debieron trabajar duro, por eso es que deben de hacer propuestas firmes, aunque sea tardíamente, pero para Y hay- recuperar, porque acuérdese que vienen los bonos, vienen los empleados públicos, que eso le da una masa así Sí. de Ya no hay partida al oportunidad, gobierno doctor, Sí. según lo importante, que que usted está diciendo. puede ser de alrededor de 1 millón de votos para el que está en el gobierno, así de entrada. Entonces, el que está en la oposición tiene que usar otra metodología para poder tener una suma igual o parecida. Y eso tiene que ser la propuesta, ese tiene que ser el trabajo político constante, y eso es lo que no se ve en la oposición. Escenario, según el Todo lo escenario. contrario, se ve como que el partido de gobierno, aquí mismo en la Pero es- capital, tiene una serie de dirigentes que a la vez son funcionarios públicos. Sí. Por tanto, cuentan con recursos, cuentan con propaganda, cuentan con logística Sí. para de entrada tener una ventaja. Obviamente, vamos a ver cómo se maneja el tema que viene ahora de que el presidente no puede hacer inauguraciones, de que algunos funcionarios deberían seguir el ejemplo de Paliza, pero la oposición ha sido nimia Sí, en sí, cuanto a sí, eso. sí, sí, Ustedes sí. no están hablando. Doctor, o sea, pero hay un elemento que, para cerrar este ciclo. Si hablamos de que uno de los tres partidos debe sacar 2.8, quedan 2 millones. El PLD sacó casi 1 millón de votos ahora en el pasado comienzo, con los regidores y con los alcaldes. Con su candidato presidencial se presume que debe sacar mucho mayor, mucho más que 1 millón de El votos. tema es que eso La Fuerza del Pueblo sacó más de 500.000 pero votos. ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está el trabajo? Lo que le quiero significar es que es muy probable de que la Fuerza del Pueblo duplique o triplique su votación frente a con un candidato como el presidente Fernández, y lo propio haga Abel. Digamos que Abel, en vez de alcanzar el 1 millón de votos que sacó el PLD ahora, alcance 1.200.000. Complica el panorama para una primera vuelta. Como todo en la vida, la política es trabajo. Hay que estar en la calle haciendo el trabajo. Y cuando usted busca Hay que estar provincia en por la provincia, municipio por municipio, usted no ve la actividad de la oposición Sí, con eso es propuestas verdad. claras. Sí, eso lo Pero al analizamos gobierno le va a aquí. costar eso 1 millón de Claro votos que adicionales, sí. porque el gobierno consiguió 1.8 ahora mismo. Mire, si necesita usted va otro con el millón. sector de los artistas, usted comienza por los artistas. ¿Cuáles artistas se identifican con la oposición? ¿Y cuáles con el gobierno? Si usted busca por sectores, usted va a Es ver... que los artistas están como los políticos, No, que se mueven en función de cómo se sí, muevan. pero las olas. quienes lo han conducido a eso, igual que Son los partidos. son los Sí, partidos eso es mismos. verdad. Entonces tienen que sincerarse Sí, eso es y cierto. comenzar a hacer política de otro modo. Sí, eso es También verdad. hay mucho ego. Hay gente que está haciendo política en la oposición con ego. Sí, Sí, sí. y con actitudes erróneas. ¿Entiendes? Entonces, así no puede ser. Así no puede ser. Y gente que viene de la escuela de Juan Bosch, Sí. que creó toda una práctica y una metodología de trabajo donde los valores a vender eran otros. Sí. Eso es lo paradójico. Doctor, entonces en la práctica no se va a demostrar el padrón electoral. La Fuerza del Pueblo dice que tiene 2 millones padrón. Y, Es y que- el PLD, 3. No, Es que no, usted sabe es lo que que no, pasa. no alcanzan los votos para tanta gente. Exactamente, entonces. Por eso Eso es yo lo que quise hacer pasa. ese ejercicio. Desde el 16 que comenzó a notarse que más de un 10% de la decisión del voto se hizo por las redes, se comenzó a ver que había un cambio en el comportamiento político del electorado dominicano. En el 16 ya eso era más notorio, y en el 20 pasó del 20% la gente que tomó su decisión de por quién votar por las redes.
ahora todavía no tengo las mediciones de qué pasó en febrero, pero usted puede estar seguro de que ese 20 del 20 va a aumentar, no sé si a 25 o a 30 de gente que decide su voto con base a las redes. Eso implica un comportamiento político diferente, porque a la vez que toma su decisión por las redes, quiere saber, porque el votante dominicano le gusta votar por el que va a ganar, qué garantía de voto tiene. Entonces, exacto, por ejemplo, por el que va a Leonel Fernández es un excelente candidato. Usted podría decir que incluso merece ser presidente, pero la simpatía que pudiera tener por su visión de modernidad y muchísimas cualidades que tiene, ¿cómo lo recoge? ¿Qué canasta tiene para convertir esa simpatía en adhesión, en voto? ¿Qué mecanismo tiene Abel? Entonces, ellos debieron poner eso en claro para que el votante supiese en qué canasta iba a echar su voto. El gobierno está puntero en eso. Y la división no propicia una segunda vuelta, porque yo creo que la oposición está jugando y apostando La a una organización segunda no vuelta. tiene que ver con eso, y la estructuración. La organización política, el trabajo político no tiene que ver con eso. No, el dispersamiento, la dispersación que se está produciendo en las fuerzas. En vez de aglutinarse en torno a un candidato que se llama Leonel Fernández, se están dispersando. Abel está jalando para su lado, lo propio está haciendo el presidente Fernández y lo propio está haciendo Miguel Vargas. Eso no genera una potencialidad mayor y más factible. Si usted se da cuenta, están hablando de una ola de Luis. Ahora Luis, el PRM no es tanto, es Luis que está arrastrando, pero Luis tiene diversas canastas. El amigo que está en Fedomo, Víctor de Asa. de Asa, Sí. óigame, tiene unos canastos que los supo colocar en todos los municipios del país. Sí, muy sabio que ha sido. ¿Entiendes? Sí, David Collado también. O sea, hay una serie de gente que han estado haciendo el trabajo político que se requiere. En el caso de la oposición, eso no está Sí, tan eso, claro. ahí estamos contentos, doctor. Ahí estamos de acuerdo, pero ¿Y presumía entonces, doctor? No, Por ejemplo, Omar en el distrito. Omar tiene una gran popularidad, pero ¿cómo está recogiendo los Va a votos? ganar Guillermo, ¿verdad? ¿Cuál es la adhesión que está creando para que el votante, la simpatía se convierta en voto? Es que son fases diferentes para llegar al voto del elector dominicano, que no vota por perdedores, vota por ganadores. así es. Bueno, pues muchas gracias al doctor David de la O por habernos acompañado. Habrá que volver a invitar al profesor, al doctor David de la O, para que pueda hacernos entender y comprender cuál es el panorama que se avisora. Quédate claro, Francis, porque yo reafirmo con el doctor David de la O. No estoy tan claro, ¿no? Pero reafirmo lo que yo venía analizando. Sí, bueno, es que tú eres partidaria de... Sí, ella es pro... Pero que pro gobierno. Ay, no. Bueno, sal de ese cuerpo, Trifolio. Lo evidente dicen que no va a decir tepejuelo, ¿verdad? No, Gracias, doctor. Muchas gracias a los amigos televidentes que nos dan seguimiento por ese mecanismo de comunicación que establecemos día tras día. Misión cumplida. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana por el canal 6.